Podés tocar la guitarra o pasar la aspiradora, podés cocinar o podés transformar tu cocina en una pista de baile, lo que quieras, malabares también o un jugo. Pero quédate en casa, hacelo en casa. Quédate en casa con Enjuta. Enjuta toda una vida contigo. Muy bien, nos está acompañando entonces, como anunciábamos anteriormente, el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubia. ¿Cómo le va? Señora, Un placer tenerlo aquí con nosotros y me alegro de verlo con el tapabocas. Quizás ahora me lo puedo sacar porque ya hicimos los saludos pertinentes, estamos manteniendo la distancia, ahora me lo saco, pero quería, porque espero que el tema lo podamos tratar, el uso del tapaboca, que ha generado en los últimos días una serie de posiciones encontradas. La OMS va para un lado, va para el otro. Bueno, ahora fue para atrás, ahora bonito. O directamente fue para adelante, mejor dicho. Bueno, y algunos que no somos médicos, hace muchos días que estamos insistiendo en usar el sentido común. Sí. No se olvide, nosotros algunos abogados acá que tenemos, que cuando el cliente estamos en conversación con él, a veces el cliente es más racional que el abogado, porque ve las cosas no desde el enfoque a veces cristalizado del abogado, sino del enfoque racional del ciudadano. Y con los médicos pasa lo mismo. Que me disculpen, tengo varios familiares médicos y amigos médicos, pasa lo mismo. Hasta dónde a veces ese enfoque estructurado no colida con el sentido común. Y en ese sentido, hace 100 años Barrán hablaba de lo que era el cuerpo médico en Montevideo, sobre todo, y en el Uruguay, haciendo referencia a determinadas asignaciones de mitos en la actividad profesional. No digo que eso suceda ahora o que vamos a esperar 100 años para verlo. Lo que le digo es que el sentido común tiene que ver. Y el sentido común dice que si la nube de vapor o de agua conversando con una persona está presente, no hay nada mejor que usar el tapaboca y usar, perdónenme por la receta, un adminículo que es un estuche de perfume que lo relleno con alcohol. Después, para los que quieran rellenar perfumes, tengo la receta, se puede rellenar perfectamente, y con eso usted al tapaboca le da los toques pertinentes y lo vuelve a utilizar. Todo esto es lo que espero que en el Parlamento se pueda usar en breve, porque si no, mal vamos a poder tratar la ley de urgencia, que me imagino que va a ser el tema. Eso sin perjuicio de que el presidente de la Cámara, Martín Lema, ha tomado una cantidad de medidas y me congratulo con ello, pero hay que tomar más. Tenemos que llegar a una estructuración bien aséptica, lo más aséptica posible. Puedo salir de acá y contagiarme, porque no hay nada perfecto, pero por lo menos tomar las medidas para que el Parlamento empiece a funcionar, porque esto va para largo, y si no, detenemos el país de una forma que a mi juicio no es la correcta. Bueno, está la posibilidad tecnológica también, ¿no?, de que se siga trabajando videoconferencias mediante. Claro, tal vez no todos son muy duchos en el... Ayer estuve en una videoconferencia. Para escuchar en forma pacífica está bárbara, para discutir es compleja. Yo le diría que no hay nada como para discutir que la presencia y la inmediatez. Por videoconferencia, por el sistema del Zoom, poder pedir la palabra para discutir se complica un poquito, me parece. Yo creo que se pueden tomar otras medidas. En el Parlamento inclusive se planteó la posibilidad de sesionar en otro lado. Sé que es difícil, pero el Salón de los Pasos Perdidos, yo sé que la estructura es compleja, pero podría ser un lugar donde hubiera otras distancias. En el Parlamento, lamentablemente, las distancias las vemos que se violan en forma permanente porque no hay posibilidad. Pero el fondo COVID se hizo en forma presencial, ¿no? Digo, la aprobación de la ley del fondo con el impuesto a los trabajadores... Pero yo estuve en la última sesión 7 horas. 7 horas con el... Por eso quiero decir que se pueden encontrar formas y que sea presencial, ¿no? Yo estuve 7 horas y vi infracciones a las normas de convivencia sanitaria que estamos manejando todo. Debo haber visto 500 infracciones en esas 7 horas, o 1.200, no sé. Se acercan los diputados y conversan como tiene que ser, con la reserva y la voz pausada, conversan a 20 centímetros. Pero ¿y entonces dónde ponemos racionalidad? Por un lado, estructuramos que tiene que haber 2 metros de distancia. Acá estamos a una buena distancia. Pero además las sillas en el Parlamento, cosa más incómoda que las sillas en la sala de diputados, no se las recomiendo a nadie. Aunque mucha gente quiere llegar a la sillita, pero la sillita es muy incómoda. Y para salir
hay que empujarse, hay que tener contacto. Quiere decir que todo eso lo tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para que el Parlamento no siga demorando su actuación y que se apruebe, entre otras cosas, o se discuta la ley de urgencia. De todas maneras, imagino que estará de acuerdo que mucho más desafiante que la comodidad de la silla es lo que supone estar en esa silla, ¿no? Señora, usted sabe que la ironía me caracteriza, por supuesto. La ironía vino desde el momento que son incómodas, pero hay muchos que quieren sentarse en ellas. Así que sillas incómodas. Pero digo, algún día se podría poder... venden unos... No sé, son espantosas. Después de estar 7 horas en una cosa que además no tiene casi espacio para movilizarse, ni para adelante ni para atrás, realmente los legisladores han sufrido en estos años, más allá que tenían la partida de prensa y tenían algunos otros menesteres que parecería que le daban más. ¿Ingresa la LUC entera o solo la parte de seguridad? Para mí, primero que no sé. Punto 1, no sé. Yo brego y he hablado con varios actores para que entre la parte de seguridad, incluso dividida, así como se hizo con el tema de la educación a distancia, que estaba en la LUC, se sacó y ya se votó afirmativamente. Creo que hay ciertos temas que hay que llegar a consensos rápidamente. La actuación policial en la calle. La actuación policial en la calle tendría que salir ya, en esta semana. Ahora, ¿Lo dice por el aumento de los homicidios de los últimos registrados en marzo? Y porque la delincuencia es la otra pandemia. Nos pasamos hablando el año pasado. Ahora detuvimos un poquito, yo he detenido un poco la conversación de esos temas porque el otro tema nos llegó a la garganta, pero el delito sigue operando. Claro, hoy hay menos gente en la calle, hay menos dinero circulando, pero allá en mi barrio de Colón, las rapiñas a los camiones, a los tiros, es un hecho que uno que conoce y tiene amigos, eso ayer me pasó, han disminuido. Los homicidios se mantienen ahí, podrán crecer algo, pero todo el sistema judicial está en conflicto. Hoy tenemos otros problemas al momento de la toma de declaraciones, que es otro tema. Sí, bueno, incluso se están haciendo vía conferencia. No siempre. Para evitar. A veces se han justo suspendido. hablábamos hoy con la fiscal en Rivera y era el caso, te lo digo. Pero hay otros casos donde no se hacen y se han suspendido audiencias en donde había ya acuerdo entre el fiscal y la defensa y ha quedado liberado él, ya a esta altura, después del acuerdo, delincuente, porque ya había admitido ante el fiscal. ¿Se está pasando por alto el delito en virtud de esta situación de emergencia donde no se hacen declaraciones o hay cosas que se dejan pasar? ¿El principio de la oportunidad está haciéndose más efectivo por estos días? Desconozco y no quiero opinar, pero sospecho de que la oportunidad debe de ser enorme. Es uno de los principios que nosotros proponemos. El Partido Colorado en la ley de urgencia se propone derogar, que sé que da para mucho y por supuesto que tengo experiencia de lo importante que sería bien aplicado, pero mal aplicado... Bien, y dígame en su experiencia también, porque es seguir hablando también un poco de la urgencia de poder empezar a resolver, al menos sobre los capítulos que remiten a seguridad. El cierre de fronteras, la rigurosidad con que ahora sí las fronteras del Uruguay por razones sanitarias están cerradas, eso va a generar evidentemente una disminución muy significativa de los surtidores de droga dentro del Uruguay. ¿Y eso qué supone o qué implicaría según usted? ¿Qué advierte ante el faltante del producto para vender y traficar y consumir? Primero que va a ser difícil. Hacer el cierre de fronteras será imperioso, punto 1. Sí. Punto 2, llegar a efectividades que realmente impidan que los cargamentos ingresen al Uruguay va a ser difícil. Estados Unidos, esos muchachos que tienen aparatos que le bajan cualquier mosca aunque esté en Marte, tuvo y tiene serios problemas por el ingreso de la droga. Quiere decir que tampoco nos soñemos. Lo que sucede es que las fronteras serán cualquier cosa. Hoy el Ministerio de Defensa Nacional pone en marcha operativos muy importantes para frenar, y por supuesto que se va a frenar, una cantidad de cosas del menudeo probablemente. Ahora, el gran cargamento con operaciones que lo hemos visto en los últimos años, pasan por el puerto de Montevideo, llegan al puerto de Montevideo. Bueno, cuidado, va a ser difícil. No digo que no se va a mermar, pero va a ser difícil. Lo que tenemos que poner el énfasis es en la sanción penal. Nosotros ponemos demasiada confianza en la acción policial, que es importantísima,
hoy en la acción militar, que también es importantísima, pero seguimos descuidando el tema del proceso penal, la sanción penal y cómo se lleva a cabo el juicio, donde se le aplica realmente la pena al sujeto. ¿Qué opina del caso de Rivera? ¿Cómo? ¿Qué opina del caso de Rivera? ¿Cuál? ¿Está al tanto de este hombre que era de Montevideo, desacató la disposición sanitaria varias veces, se fue hasta Rivera, en Rivera piropea y se le acerca a una trabajadora, le tose en la cara y ahora la fiscal pedía 130 días de domiciliaria para poder hacer todas las diligencias del caso y el juez le dio 30? Tenemos permanentes discrepancias. Cuando yo era fiscal tenía permanentes discrepancias con los jueces. Yo tuve el caso de jueces que ordenaban el arresto domiciliario adentro del barrio 40 semanas. Y se le ponía un policía en la puerta. Y un policía de noche, en el 40 semanas, en la puerta de la persona sospechada de delito. Y uno tomaba velocidad contra la pared y se daba la cabeza 1, 2, 4 veces. Discutía viva voz con la magistrada que en aquel momento impuso la medida. Apelé. Y luego vino una resolución racional del tribunal. Es decir, estamos... ¿Qué fue cuál? ¿Arresto domiciliario dónde? ¿O no? ¿O directamente preventiva? Y no aplicar en ese caso la vigilancia policial. Entonces no sería arresto domiciliario. Sí, era un arresto domiciliario sin vigilancia policial. O sea, no era un arresto domiciliario. Y buenas tardes y mucho gusto. Pero señora, ahí yo no estaba pensando en que el Estado custodia. Estaba pensando en la vida del policía. Sí, está claro. En la vida del policía en el 40 semanas haciendo custodia de noche. El pobre muchacho... No, era un blanco perfecto, está Pero clarísimo. no solamente un blanco para el homicidio. Un blanco para cualquier tipo de injuria, para cualquier tipo de destrato, para cualquier tipo de todo. Pero yo no sé de qué estaría imputado el condenado al arresto domiciliario, pero liberado tampoco era la idea, ¿o sí? No, pero estamos en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Estamos hablando de que, hemos hablado en este programa varias veces, nosotros vemos, o yo como fiscal, vi cosas y un deterioro del concepto de autoridad, del concepto de justicia, del concepto de sanción, un deterioro que pasa por las normas penales. Si hoy no sé si nos da el tiempo a hablar de las instrucciones generales, a lo que ha llevado. Bueno, yo lo que le propongo hoy es remitirnos en principio a lo que usted está, porque usted está bregando y es la atención de la ley de urgencia. De la ley de urgencia. ¿Qué piensa por aquí o qué le quieren preguntar? Sí, yo tengo dos planteos, un tema de funcionamiento del Parlamento y un tema conceptual. En lo que tiene que ver con el funcionamiento, en la Cámara de Diputados, bueno, allí son 98 bancas, más la del presidente, más 2 secretarios, más ujier, más taquígrafos. Estamos hablando, más la gente que sirve el café, porque café siguen tomando. No, estamos el hablando café se suspendió. ¿Se suspendió? Perfecta medida de lema. Por lo menos 6 personas más. Pero estamos hablando de un número importante. Pero creo que ese no sería el tema, porque el plenario en realidad podría trabajar concretamente cuando la ley va al plenario. Y eso se puede, digamos, solucionar con el correr, por más que sean varias horas, pero de un día. Y se puede hacer, como usted decía, en el Salón de los Pasos Perdidos. Hay experiencias del Parlamento funcionando cuando el Bicentenario, por ejemplo, funcionando en el interior del país. Si fuera al revés, si fueran senadores que van a diputados, no hay problema, porque ahí les sobran 66 bancas para sentarse y están todos muy separados. Porque la Cámara de Senadores obviamente es más pequeña por la cantidad de... En Madera el virus vive 5 días. También, allí tenemos otro tema. Ahora, lo que sí me llama la atención es que acá hay un funcionamiento básico cuando se trata de una ley, que es el pase en comisiones. Y sobre todo una ley que tiene 450 artículos, requiere del pase por las comisiones de personas especializadas para el tratamiento de cada uno de los artículos de la ley. Lo cual, allí tienen un tema de funcionamiento más cómodo, porque la sala Luisa Luisi, que es la número 16 del subsuelo, alberga a mucha gente, donde se trata del presupuesto, podrían funcionar ahí. Eso por un lado, por el tema de funcionamiento. Por el tema conceptual, ha cambiado tanto la vida, no solamente de los uruguayos, ¿no?, del mundo entero, en tan pocos días, que hay algunos artículos de la ley que hoy me parecen hasta extraño que estemos discutiéndolos. Por ejemplo, el tema de la bancarización obligatoria. ¿Daría para hablar de ese tema hoy cuando todo lo que está funcionando de alguna manera con e-commerce se hace a través de Internet, de la bancarización, se hace que pequeños empresarios estén vendiendo sus productos para ganarse el peso diario a través de las tarjetas de crédito? O sea, me parece que hay cosas que han quedado, no digo que viejas, simplemente que el mundo cambió. Y yo decía hace unos días atrás, se quemaron tantos papeles en estos días que no sé si es el momento de ingresar esta ley por lo que estamos viviendo, además. Bueno,
La bancarización obligatoria, que yo creo que debe de discutirse igual porque afecta justamente a las pequeñas industrias, no estaría dentro de lo que yo propicio, que es que vaya a la parte de seguridad. Que vaya solamente los 90 o 100 artículos de seguridad. Pero como ley de urgente consideración. Como ley de urgente consideración. O la otra hipótesis es, de ese conjunto complejo, cuando discutamos en el Parlamento la legítima defensa, por eso le digo no visualizo el Zoom para poderla discutir, Bien. yo creo que nos vamos a arrancar a mordiscones. A mordiscones nos vamos a arrancar los pedazos, preveo yo. por ¿Primero ahora. entre la coalición o en general? No, la coalición con la oposición. Por ahora venimos en un Parlamento que a mí me viene extrañando, porque todo es amor y paz. Todos estamos de acuerdo en todo. Yo el otro día preguntaba en voz alta, che, esto va a ser siempre así porque es un poquito aburrido. Pero espero que en algún momento empiecen los mordiscones. Cuando se trata de la legítima defensa, preveo de que... Pero hay otros artículos, por ejemplo, la requisa en calle de la policía. Yo creo que hay otros artículos que puede discutirse mucho menos, porque podemos llegar todos a un determinado consenso de que la policía tiene que tener un marco operativo mayor. En definitiva, lo que puede ir es la parte de seguridad. Lo otro me parece que no sería el momento oportuno, ahí coincido. Y dentro de la parte de seguridad, o todo, o puede ir una parte para ser más rápida la discusión. ¿Se acuerda que desde el sistema judicial, fiscales y demás, habían anunciado o planteado que la LUC, tal como estaba redactada en el capítulo que les compete a ellos, significaría el colapso del sistema? Sí. ¿Usted lo comparte? Claro que no. Claro que no. El colapso del sistema es lo que tenemos hoy. El colapso del sistema es que tengamos un 3% de delitos. A ver, señora, un 3% de delitos. No se enoje conmigo. No. No, pero me dice, a ver, señora, como si yo tuviera que entender algo. Mire que yo lo Pero usted es entiendo, como la presidenta en la Cámara de Diputados. Yo me tengo que Entonces referir a usted. tráteme bien. Entonces tráteme bien. Y señora, le dije, señora, a ver, señora. Un señorita no estaría mal. No, eso No, vamos, es vamos, doloroso, sigamos. porque eso representa, no me habla hablar de ese tema que lo que hemos conversado Sigamos. con varias damas. En definitiva, el tema central. Hoy vivimos en una epidemia que simplemente quedó opacada porque vino otra epidemia a ponérsela encima. Otra epidemia de ¿cuántas muertes llevamos? 7. 7. Perfecto. ¿Y cuántos muertos llevamos por homicidios en estos primeros meses? ¿Cuántos muertos llegamos al año pasado? ¿Qué récord histórico batimos en el 18 con 430 y pico de muertos? Señora, la epidemia delictual es muy intensa. No le quiero quitar ahora, en un momento en que estamos todos tomando medidas para evitar esta otra está bien. intensidad, pero la otra está presente. Yo creo que el Ministerio del Interior ha dado ya muestras eficientes de un cambio de timón. Ha dado. Y por supuesto que le han saltado acá. Inclusive, querría saber yo qué le pasó a aquel funcionario municipal que obviamente a la luz de videos había mentido ostensiblemente. Quisiera saber yo qué hizo el fiscal con ese caso. Pero eso es una pregunta capciosa, lo admito, pero la estoy largando al ruedo para decirlo. ¿Debería actuar de oficio el fiscal? Porque el fiscal antes en muchos casos actuaba de oficio. puede en ese caso. Debe. ¿Por qué? Porque le llega una denuncia a él. Se habían anunciado que iban a hacer por difamación, injurias, ¿no? Pero una no es que denuncia. vayan a hacer. El fiscal puede actuar de oficio por simulación de delito. Simulación. Y algunos me dijeron, la simulación de delito no está en lo que yo me vengo aprotando a ver cuándo podemos hablar de las instrucciones generales, no está en los delitos que al Estado le interesa perseguir. Y claro, simular un delito, señor oficial, mire, perdí la cédula, y era mentira, el individuo no la perdió, se la quemó el hijo, por ejemplo. Hace una mentira, es una simulación, perdón, me robaron la cédula. ¿Es una simulación de delito? Sí, no tiene trascendencia sustantiva. Pero ir a denunciar, me tiraron un tiro, me golpearon, me pegaron hasta que no dieron más, y luego el video demuestra la falsedad. El caso Por fue archivado, favor. hasta donde tengo entendido. Sí, sí. ¿eh? El caso Bueno, fue archivado. usted me pregunta cómo está el sistema y yo le digo, ¿y qué pasó con el que mintió? Y me estaba refiriendo a los procedimientos de la policía que implementa esos procedimientos y cambió el rumbo en ese sentido. La policía tiene una presencia mucho mayor en este momento, pero no es suficiente. Bien, hablando de simulaciones y de lo que puede llegar a generar suspicacias, algunas voces lo que están señalando, y que no es falso, es cómo aumentó un 23% los homicidios en nuestro país
en este marzo comparado con el marzo del año anterior. Obviamente refuerza todo el planteo de tratar los capítulos de seguridad acá, pero la pregunta es, cuando usted dice ya hubo un cambio de timón, ¿en qué se estaría notando? El cambio de timón es en la presencia policial en las calles, la detención con los mismos lineamientos que traía el Ministerio del Interior anterior para solicitar cédula de identidad sin tener todavía el marco completo. Está faltando el marco completo. Y ahí tenemos un lindo tema. ¿Se acuerdan la discusión entre Leal y Lacalle en aquel momento por pedimos cédula o no pedimos cédula? Leal hablaba de que se habían pedido... De que siempre se pidió cédula. 300 y pico de mil cédulas. Hablaba. Y yo le digo, y ahora se siguen pidiendo cédulas, pero el marco legal ¿es el apto para pedir cédulas? Y yo le digo con honestidad, no. El marco legal para pedir cédulas es el marco de, en virtud de que la persona se la vea como un posible evasor de la justicia o procedimientos destinados a ese fin y no en procedimientos generales. Ahora usted me pregunta, ¿hay que pedir cédula? Claro, pero ¿le estamos dando el marco legal a la policía? No se lo estamos dando. ¿Por qué? Porque el virus nos amenaza. Y volvemos al tema central. No es momento de que nos pongamos... Yo mire que estoy en la edad de mayor riesgo. Pero entonces, ¿qué sería? ¿Que los chorros también usen, cuando vayan a robar, por favor, usen tapabocas? No, señora. Los chorros no, que nosotros no seamos tan tontos de que porque el chorro nos tose, ya salgamos corriendo. Yo estoy dentro del grupo etario de mayor riesgo. Tengo en este momento 66 años. Así que soy un geronte avanzado. Sin embargo, yo quiero ir al Parlamento con las medidas de seguridad a trabajar en estos temas. Hay riesgo y hay riesgo. Y de algo no vamos a tener que morir en este planeta. Pero yo quiero impulsar las medidas por las que me pasé hablando el año pasado y la gente todavía en la calle me pregunta, ¿y su vía para cuándo? Bueno, para allá. Yo estoy esperando que la ley de urgencia se mande al Parlamento, comparto totalmente con el ministro, y que tomemos las medidas en las salas pertinentes para mantener las distancias pertinentes y tratemos de hacerlo Antes de ir a la pausa, Marta. ¿Por qué entonces es que los fiscales lo que dicen es que si se sacaran la ley de urgente consideración, se saturaría y no podrían llegar nunca a juicio porque no tendrían la oportunidad de preparar todos los casos para juicio? Porque hoy ya no llegan a juicio. Hoy los fiscales de homicidios están saturados. ¿Y entonces? Hoy, brutalmente. Ahora, ¿qué sucede? Se diseñó algo espantoso. Hay que rediseñarlo. Acá hubo caos, visto con la óptica de quien quiere mayor justicia. Con el nuevo sistema va a haber caos, visto desde la óptica del que no quiere que el sistema trate todos los casos. Hay casos que interesan, hay casos que no interesan. ¿Se necesitan más fiscales? Sí. ¿Se necesita una legislación que sea más eficiente? También. ¿Se necesita que las instrucciones generales sean revistas enfáticamente para dejarnos de tener una legislación paralela? Que el código le dice una cosa y por las instrucciones generales usted saca otra, también. Ahora, que nos hemos enfrentado a un sistema penal que hace ya 2 años entró en colapso, sí. Y los fiscales, por ejemplo, decirle a los fiscales que vamos a eliminar el principio de oportunidad, yo también como fiscal pongo el grito en el cielo, porque es lo que me permite... Sí, claro. Ante el amontonamiento de expedientes... Sí, pero dígale a la víctima que la tiraron al piso, que por... Perdón. Yo he tenido casos de colegas fiscales que además tengo un altísimo... sé que tienen un altísimo nivel. Le vaciaron la casa a un vecino, lo agarraron en el coche con las cosas de ese vecino, por razones de oportunidad no se siguió procedimiento. No será el caso del fiscal Díaz, ¿no? Yo no voy a decir quién es el caso. Acá lo que interesa es el pecado y no el pecador en términos... No, yo preguntando porque si justo se había aplicado la oportunidad en ese caso o no. No voy a hablar de personas. El que entienda, entienda, como decía los viejos patriarcas. Tenemos gente que le vacía la casa... Lo agarran en la puerta, bueno, se recuperó todo, che, no es tan grave. Principio de oportunidad. Pero ¿con qué convencemos al pueblo uruguayo que aplicando ese principio de oportunidad vamos a lograr una convivencia racional? El problema hoy es que los rapiñeros deben estar sufriendo también la falta de trabajo en este momento porque hay menos efectivo y menos... Sí, en eso está. Están volviendo a tratar de robar autos, digo eso... El Estado, presente quienes se manejan en autos. El Estado, en lugar de refundar el sistema judicial de hace 2 años, con el Código de Proceso Penal, lo refundió. Y hoy estamos en esa necesidad de negociación. Le termino. Cuando estuvimos en las discusiones de la ley de urgencia,
muchos de los postulados yo ya los había pregonado con anterioridad, yo estaba a veces dividido a la mitad porque sabía lo que mis colegas fiscales, si yo fuera fiscal, lo que iba a sufrir porque se derogara, entre otras cosas, la suspensión condicional del proceso, que está previsto ahora derogarlo. Pregunta, y se la dejo planteada porque creo que tenemos que ir a la pausa, ¿no? La dejo planteada entonces. Pensando en la criminalidad que puede venir o surgir a partir de que la crisis económica, que ya empezó a golpear a determinados sectores, se llegara a profundizar. Y obviamente lo de que delinquir es un trabajo, se sabe que lo dice como ironía el fiscal. Ahora, también estoy pensando en lo que decía el propio presidente, la calle Pou, de por qué no poner la cuarentena obligatoria. A ver, ¿qué vas a llevar preso a alguien que roba para comer en este momento? ¿Sobre eso podemos dar la vuelta? Ya venimos.